Sabemos la importancia que la Iglesia está dando actualmente a la evangelización. Pablo VI y Juan Pablo II han estado empeñados en despertar en toda la Iglesia un gran celo misionero. Están buscando cómo la Iglesia se compromete de tiempo completo a una evangelización que llegue a todos los hombres, para que el nuevo milenio sea un milenio abierto totalmente al Señor Jesús. Y ya sabemos cuántos documentos tenemos sobre ese tema. Se reunió un sínodo para tratar sobre la evangelización y Pablo VI dio su exhortación Evangelii Nunciandi, uno de los documentos más importantes de su pontificado, un verdadero canto de cisne. Vino después el encuentro de Puebla. El episcopado latinoamericano se reunió allí para estudiar la evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. Y hemos oído a Juan Pablo II recorrer el mundo y en todas partes hablar de una nueva evangelización. No nueva en su contenido, porque el contenido de la evangelización tiene que ser siempre el mismo, el Evangelio de Jesús. Pero nueva, dice, en su ardor, en sus métodos, en su expresión. Lo que debe distinguir a esta nueva evangelización debe ser el ardor, el fuego del Espíritu que nos abrace a todos. Y por eso cuando yo medito en lo que debe ser la nueva evangelización, llego a la conclusión de que será nueva en la medida en que viva la realidad de la primera evangelización. Si nosotros en este siglo XX llegamos a evangelizar como lo hicieron los apóstoles en la primera etapa de la Iglesia, conseguiremos que el reino del Señor se extienda a todo el mundo. Esa nueva evangelización, lo dijo él en Chambacú, ya casi al final de su viaje a Colombia, debe ser promovida por una iglesia orante bajo la guía del Espíritu. Sus palabras fueron esas: la nueva evangelización de América Latina ha de ser pues promovida por una iglesia orante bajo la guía del Espíritu. Y esa fue precisamente la primera evangelización, realizada por una iglesia orante como lo veremos ahora, por unos apóstoles que se dedicaron a la oración y al servicio de la palabra, y bajo la guía del Espíritu. Porque el primer aspecto importante de la primera evangelización es ese: siguió a un Pentecostés. Yo creo que ese es el punto de partida definitivo para toda verdadera evangelización. Recordemos que Jesús, antes de dar comienzo a su evangelio, a predicar la buena nueva, fue ungido por el Espíritu Santo en el Jordán. Fue la segunda unción del Espíritu. Y la recibió precisamente para que ese evangelio fuese predicado con poder. La unción del Jordán fue en el área del poder. Un poder que salía de él. Una doctrina, decían quienes la escuchaban, expuesta con autoridad. No con la autoridad recibida de los escribas, de los doctores de la ley, del Sanedrín, sino la autoridad recibida del Divino Espíritu. Y por eso nuestro Señor, después de darle a esos apóstoles la misión de ir por todo el mundo para ser discípulos de todas las gentes y de enseñarles a guardar y a observar todo lo que Él había mandado, les ordena que
no se retiren de Jerusalén a cumplir esa misión. Antes les dice de recibir la promesa del Padre que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Caigamos en cuenta de esto que es definitivo. Los apóstoles tenían ya toda la luz para la evangelización. Habían escuchado todas las enseñanzas de Jesús. Eran testigos no solamente de su resurrección, sino de toda su vida pública. Pero ¿por qué ellos no salen inmediatamente a predicar, a evangelizar? Porque todavía no han recibido la promesa del Padre, porque no han recibido el poder del Espíritu Santo. Cuando los discípulos le preguntan, al oír estas palabras de Jesús, si es que ya va a restablecer el reino de Israel, Él les dice, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí hay un punto de partida definitivo. Los apóstoles no van a ser solamente predicadores de un evangelio, van a ser también testigos de ese evangelio y testigos de la resurrección y de la vida pública de Jesús. Y para poder ser testigos necesitan recibir el poder del Divino Espíritu. Yo creo que esto es definitivo, porque una evangelización que se limitase a exponer el evangelio como doctrina solamente lograría muy poco. El apóstol del siglo XX, como el de la primera cristiandad, debe recibir el poder de lo alto, recibir el poder del Espíritu para ser, además de maestro, testigo de la resurrección y de la vida y de la santidad del Señor. Y yo creo que esto es lo que necesita la Iglesia actualmente. Ante todo, testigos, hombres llenos del poder del Espíritu, que con su vida y con su palabra den testimonio de esa realidad que es Jesús resucitado. Nuestra evangelización hará bien si sigue a un Pentecostés personal. Ayer nos hablaba Diego de la importancia de tener esa experiencia del Espíritu, este bautismo del Espíritu, el gran regalo del Señor en este momento a la Iglesia a través de la renovación espiritual carismática. Todo sacerdote que reciba esta experiencia del Espíritu, que tenga su Pentecostés personal, que reciba esta fuerza del Divino Espíritu, podrá ir por todas partes evangelizando de una manera profundamente auténtica y conseguirá por todas partes la extensión del reino del Señor. Hay una gran diferencia entre aquellas personas que hablan únicamente con conocimientos, con erudición, y aquellas que sin tener tanta ciencia hablan con el poder del Espíritu. Eso se nota inmediatamente, y es ese poder del Espíritu el que consigue precisamente lo que logró la primera evangelización, la conversión, la conmoción interior de las personas. Porque ese es el primer fruto de la evangelización realizada después de Pentecostés. Aquellas multitudes que escuchan a Pedro y a los 11, el gran querigma, se sienten compungidas y conmovidas preguntan, hermanos, ¿qué debemos hacer? No fueron personas que dijeron, qué discurso tan admirable, qué doctrina tan preciosa. Fueron más lejos.
Esa doctrina comunicada con el poder del Espíritu tocó los corazones, tocó las conciencias y llamó a la conversión. Y el fruto de ese querigma fue la conversión de 3.000 personas. Esto es fundamental para nosotros cuando hablemos de evangelización. Un mensaje evangélico que no termine en la conversión de las personas queda frustrado. La evangelización no es para ilustrar mentes únicamente, es para fortalecer voluntades, para tocar conciencias, para cambiar las vidas. Y yo creo que esto es verdaderamente definitivo si queremos que la evangelización no se quede en teorías muy hermosas, sino que consiga de veras la extensión del reino del Señor. El reino de Dios llega a aquellas personas que se convierten a Él, que se abren totalmente a su acción, que se dejan invadir por su espíritu y que van experimentando el gran cambio. Esa primera evangelización que siguió a Pentecostés y que logró la conversión de millares y millares de personas, porque ese día fueron 3.000 y en el capítulo 4 encontramos la conversión de otras 5.000 personas como fruto de otro querigma de Pedro. Esa evangelización hizo estas maravillas porque verdaderamente comunicaba la palabra de Dios. Este es otro aspecto importantísimo. Hay como un estribillo en los Hechos y es: la palabra de Dios crecía, la palabra de Dios se multiplicaba. Los apóstoles no predicaron un mensaje propio, ellos no elaboraron una doctrina personal. Ellos se limitaron a enseñar lo que Jesús les había enseñado, a llevar a los demás la palabra de Dios. En el capítulo 4, cuando vemos el cambio en la conducta de los apóstoles, oímos cómo ellos se dedicaron al servicio de la palabra, a la palabra de Dios, a servir de una manera humilde, de una manera fiel a la palabra del Señor. Y yo creo que el secreto para que una evangelización actual sea verdaderamente fecunda es ese también, que no solamente se haga con el poder del Espíritu después de un Pentecostés personal, sino que se concrete a comunicar el mensaje del Señor. Por eso la Biblia tiene que ser el gran texto de los que evangelicemos. A veces se predica mucha cosa humana, se habla de mucho tema que tiene alguna importancia pero que es secundario, y no se predica principalmente la palabra del Señor. Si nosotros hacemos de la palabra de Dios el gran texto de estudio en oración, si estudiamos la Biblia de rodillas todos los días, si le pedimos al Divino Espíritu que abra nuestras inteligencias para que comprendamos esas Escrituras, como es en el Evangelio de San Lucas, llevaremos entonces el Evangelio a los demás, la buena nueva del Señor. Iremos asimilando ese mensaje y lo iremos comunicando cada día con mayor entusiasmo y con mayor fruto también. Otro punto importantísimo en esta evangelización de la iglesia primitiva es que estuvo siempre avalada por la oración. Pentecostés siempre se prepara con oración. El Evangelio de San Lucas nos dice cómo Jesús, cuando sale del agua y puesto en oración, recibe esa efusión del Divino Espíritu.
Los apóstoles, por orden de Jesús, prepararon también su Pentecostés con una larga oración presidida por María. Pero ellos se dieron cuenta de que tenían que ser hombres de profunda oración si de veras querían cumplir bien su misión. Y por eso en el capítulo 6 de los Hechos encontramos lo siguiente. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: ¿No parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas? Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los nombraremos para este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Este texto de los Hechos es iluminador para toda vida sacerdotal, de presbítero, de obispo, de diácono. Nosotros necesitamos revisar nuestra pastoral. Debemos hacer una revisión profunda del tiempo para ver a qué lo dedicamos y para buscar a la luz de la palabra del Señor qué es lo primero y qué es lo segundo, qué es lo esencial y qué es lo secundario. Los apóstoles, iluminados por el Divino Espíritu, se dieron cuenta de que no podían dedicarse, dada la misión que tenían de llevar el mensaje a todo el mundo, a tareas muy importantes como eran, por ejemplo, las de beneficencia. Ellos no podían abandonar la palabra de Dios por servir a las mesas. Es la visión que tienen. No podemos abandonar la palabra de Dios por servir a las mesas. Y ellos llegan a una visión sumamente importante. Deben dedicarse a la oración y al ministerio o servicio de la palabra. Fijémonos bien en esto. El ministerio de la palabra tiene que estar avalado por la oración. No sabemos cuántas horas pasarían ellos diariamente en oración, pero seguramente toda su evangelización era preparada con un encuentro personal y profundo con el Señor y con su palabra. Seguramente ellos diariamente contemplaban primero lo que iban después a transmitir a los demás. Ellos aprendieron precisamente en el Evangelio que predicaban cómo la mejor parte correspondió a María, aquella mujer que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Si ellos querían transmitir la palabra del Señor, y esa era su misión, debían primero sentarse a los pies del Señor para escucharla. Y por eso vemos cómo el capítulo 3, por ejemplo, nos muestra a un Pedro y Juan que se dirigen al templo a orar. La curación del tullido se da precisamente con motivo de la oración que estos hombres van a hacer en el templo. En el templo y en las casas donde ellos moraban hacían oración, y por eso la eficacia de su predicación. Y es hermoso el término ese, ellos se dedican también al servicio de la palabra. Ellos no se consideran maestros, sino siervos del Señor, y siervos de la palabra del Señor. Y saben que como siervos tienen primero que recibir las órdenes de su Señor, las instrucciones de su Señor, para poder después llevar el verdadero mensaje a los hermanos. Uno se admira al leer, por ejemplo, esos 4 o 5 querigmas que encuentra uno de San Pedro, la riqueza que hay allí de doctrina, esa proclamación de la muerte de Jesús,
la proclamación de la resurrección de Jesús, la proclamación del señorío de Jesús, la proclamación del perdón de los pecados que nos da Jesús. Aquellas verdades esenciales, ¿dónde las aprendían ellos? ¿Por qué tenía tanta fuerza esa predicación? Porque había sido preparada con oración. Puebla tiene un número muy importante dedicado precisamente a esta función profética del sacerdote, y dice cómo no puede ser profeta sino aquel sacerdote que ha hecho, dice, la experiencia del Dios vivo. Cómo sin esa experiencia profunda no puede llevar con eficacia el mensaje personal que ha de lograr la conversión personal y social del mundo. Debe predicar lo que ha experimentado. No puede ser profeta si no ha tenido la experiencia de Dios. Esa frase es iluminadora. Yo creo que nosotros debemos pedir esa gracia en este retiro. Descubrir la necesidad de tener la experiencia de Dios, de su presencia en nosotros, de su acción en nosotros, para poder ser sus profetas. Y es que cuando uno estudia lo que es profeta a la luz de la palabra del Señor, se da cuenta de que es, ante todo, su mensajero. Es el término que emplea el profeta Ageo varias veces. Es el mensajero de Dios. ¿Y qué tiene que hacer el mensajero? Recibir un mensaje y llevarlo después sin adulterarlo ni recortarlo a los destinatarios. Si queremos ser profetas, mensajeros del Señor, tenemos que acercarnos siempre a Él para decirle: pon tus palabras en mi boca, pon tu mensaje en mi corazón y en mis labios, para que yo sea la trompeta de barro, porque eso somos nosotros, que transmita ese mensaje tuyo. De lo contrario, no comunicaremos la palabra de Dios. Llevaremos nuestro mensaje personal, que puede ser muy hermoso, pero que no va a convertir al mundo. Hay que recibir la palabra del Señor en nuestros labios y en nuestro corazón para poder después transmitirla. Y esa primera evangelización, y este es otro punto muy importante, estuvo acompañada de señales. San Marcos, al final de su evangelio, nos dice cómo los apóstoles salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Unos apóstoles que no van solos, van con Jesús. Estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. El Señor no va únicamente como acompañante, va como colaborador, colaborando, nos dice el Evangelio. Y colaborador es el que trabaja con otro. ¿Y cómo colaboraba el Señor? Uniendo señales, acompañando con señales la predicación de estos apóstoles. Y cuando uno recorre los hechos se da cuenta de todas las señales que acompañaron a los apóstoles en su evangelización. Capítulo 3, todo está dedicado a la curación del tullido, algo maravilloso que ellos hacen por la fe en el Señor Jesús. No son ellos quienes sanan. Es el Señor que colabora con ellos ya con señales desde ese momento. Es el Señor quien da la fuerza a ese paralítico. No es Pedro ni es Juan. Es el Señor Jesús quien lo restablece de su enfermedad. Y esas señales van a aparecer a lo largo de todos los hechos. Sobre todo en el capítulo 5 encontramos una descripción corta pero
que habla precisamente de la fuerza de estas señales que acompañaban a la predicación de los apóstoles. Por mano de los apóstoles, versículo 12, se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo. Muchas señales y prodigios en el pueblo. Hasta tal punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas, para que al pasar Pedro siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. También acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran curados. Uno ve a lo largo de los hechos lo que hace San Pedro, cómo libera a endemoniados, cómo resucita a muertos también, lo que hace Pablo. Ese poder de curación es tan grande que en Pedro basta únicamente su sombra, que toque al enfermo para curarlo. Y en Pablo era tan grande que un pañuelo servía para curar también a un enfermo. Es un poder que ellos tienen sobre la naturaleza. Todo el poder de Jesús se manifestaba en ellos. Jesús colaborando siempre con ellos con distintas señales. Uno ve, por ejemplo, en el capítulo 4 todo lo que hace el Señor a través del diácono Felipe, todas las maravillas que se realizan en Samaria, y todo esto hasta el final de los hechos, porque allí vemos cómo Pablo, por ejemplo, cura al que tiene esa enfermedad estomacal tan grave, y cómo la víbora que lo muerde a él no le hace daño, porque se cumplen las palabras que encontramos también al final del Evangelio de San Marcos, las señales que acompañan a los que creen. Es expulsar demonios, imponer manos sobre los enfermos para que se curen, beber veneno y no sufrir la muerte. Todo esto lo vemos realizado en esta evangelización de la iglesia primitiva. Yo quiero que sinteticemos en estos puntos como tema de reflexión, porque yo no quiero limitarme a una exposición, sino despertar inquietud por unos puntos que sean reflexionados después. Frente a esta realidad de la evangelización de la iglesia primitiva, que he expuesto apenas en resumen, hacernos ante todo esta pregunta. He recibido ya y recibo constantemente el Pentecostés, que sea el preludio de la evangelización que yo realice. En otras palabras, tengo una unión íntima con el Divino Espíritu, para que Él, Señor y Dador de vida, el que lleva la verdad plena, sea el que vaya obrando a través de mí. ¿Cuál es mi posición frente al Divino Espíritu? ¿O me contenté y me contento con la ciencia adquirida, con la que adquirí en el seminario, con la que voy adquiriendo en lecturas, en estudios? ¿O soy ante todo un siervo del Divino Espíritu? Lo invoco, le pido que me unja, le pido que me ilumine, le pido que hable a través de mí. ¿Soy un contemplativo que estoy recibiendo el mensaje del Señor para llevarlo a los demás? Primera pregunta. Segunda, ¿mi evangelización lleva a la conversión? ¿Conmueve a los demás? ¿Consigo que muchos cambien de vida? ¿Que muchos me pregunten qué debo hacer después de oír el mensaje del Señor que les comunico? ¿O únicamente causa tal vez admiración, pero nada más? Tercera pregunta importantísima. ¿Preparo mi evangelización a los pies del Señor y estudiando y recibiendo y escuchando su palabra? ¿Soy un contemplativo que recibo
siempre en oración, en mensaje que voy a comunicar a los hermanos. Y tengo como texto central de mi preparación la Biblia, la palabra del Señor. Y cuarto, una pregunta que puede desconcertar un poco. ¿Mi evangelización está acompañada de señales? Cuando se habla de señales, la gente cree que esto se limita a cosas extraordinarias. No. La primera señal es la conversión de las personas, el cambio profundo de las vidas. San Isaac decía en su tiempo que llorar los pecados era más importante que resucitar a un muerto. A veces olvidamos esto. La resurrección de un pecador es más importante que la resurrección corporal de un muerto. Y el Señor quiere que ante todo esta sea la gran señal que aparezca en nuestra evangelización. El párroco de Ars, por ejemplo, lograba conversión de pecadores con frases como estas: hijitos, ¿qué tal que un día vuestro párroco se encuentra en el cielo sin uno de vosotros? Y esto lo decía lleno de conmoción, y lo decía llorando, y esa sola frase conmovía a muchos y los llevaba después a recibir el sacramento de la reconciliación. Una sola palabra puede convertir cuando es palabra del Señor que llega a través de nosotros. Una evangelización que no parta de Pentecostés, que no lleve a la conversión, que no esté centrada en la palabra de Dios, que no sea fruto de oración y que no esté acompañada de señales, no es auténtica. La evangelización de los hechos fue esa, la que acabo de describir brevemente. La nuestra debe ser la misma. El Santo Padre nos ha hecho un llamamiento apremiante a la nueva evangelización. Que esas palabras caigan en nuestros corazones como semilla fecunda y que busquemos la nueva evangelización a la luz de la primera. Que nos abramos todos los días a la presencia y a la acción del Divino Espíritu. Que le pidamos que ponga siempre su mensaje en nosotros para ser solamente sus mensajeros. Que cada día nos dé más humildad en su servicio y en el servicio a la palabra. Que cada día Él colabore con nosotros y su cooperación sea manifiesta a través de las señales de todo orden que Él realice a través de nuestro ministerio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.